¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Amén. Dios es bueno, amén. Y como Él es bueno para siempre, Él es un misericordia, amén. Él es bueno. El pastor dice, estamos en el mejor lugar del mundo, amén. Estamos en el mejor lugar del mundo, amén. No hay un mejor lugar que el que pueda usted estar, si no es aquí en su casa de adoración. Y es y somos privilegiados realmente por esto. Somos privilegiados porque quizás quisieran muchos estar o tener este privilegio, pero no pueden. Pero usted y yo podemos estar aquí y podemos alabarle y podemos bendecir su nombre. Amén. Lo que yo quiero hablar en esta hora, hermanos, es acerca del propósito, del por qué vivimos. Creo que en este tiempo, amén, se ha perdido muchas de las veces. Hemos perdido el sentido de nuestra existencia. Hemos perdido el sentido del por qué vivir. El por qué estoy, creo, en el mundo entero, hablando como sociedad. Creo que se vive nada más por vivir. Cada día va pasando y no trae ningún beneficio, no trae absolutamente nada. E inclusive nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas de las ocasiones también decimos, bueno, pero ¿por qué sirvo al Señor? ¿Por qué le sirvo a Dios? O bueno, ¿cuál es el sentido de estar en una congregación? ¿Cuál es el sentido de sentarme en una iglesia, en una butaca de una iglesia y empezar a escuchar a una persona hablarme? ¿Cuál es el sentido de servirle al Señor? ¿Por qué estoy en una iglesia? ¿Me explico? ¿Por qué estoy en una iglesia? ¿Para qué estoy en una iglesia? ¿O por qué le estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué le estoy siguiendo a Él? Y muchas de las veces hemos perdido ese sentido, hemos perdido esa orientación o esa parte. Y leíamos en la palabra dos porciones. En una es donde David dice, mi embrión vieron tus ojos desde antes. Y en tus libros estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. En el libro del profeta Jeremías dice, porque tú me formaste, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Yo vengo a decirte a ti en esta tarde que Dios te conoce perfectamente. Amén. Y hay un propósito específico sobre cada uno de los que estamos aquí. Dios no nos alcanzó a nosotros únicamente para que viniéramos y nos sentáramos en una silla y que los días pasaran No, Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Él te miró, Él te escogió. Amén. Y Él te escogió para que vivieras en este tiempo, en esta generación, y lo he dicho en más de una ocasión, en esta nación. Si Dios hubiera querido que tú nacieras en otro tiempo, Él te hubiera puesto en otro tiempo. En otras palabras, si Dios te necesitara en los tiempos de Cristóbal Colón, Él te hubiera hecho que nacieras en aquel tiempo. Si Dios quisiera que tú hubieras nacido en la época de la revolución, Dios hubiera establecido que nacieras en la revolución. Si Dios te quisiera dar una nacionalidad que no fuera mexicana, Él te hubiera hecho norteamericano, brasileño, alemán, la nacionalidad que Él quisiera. Pero te hizo mexicano. Te puso en el año 2017 en una congregación llamada Templo de Fe para cumplir un propósito específico sobre tu vida. Para cumplir un propósito. Pero a veces perdemos ese propósito. Pareciera que a veces no tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Como cristiano, ¿cuál es tu propósito? Pues ir a la iglesia. Y pues voy los domingos, a veces. Y luego llego tarde. Voy un día y no vengo a la dominical. Ya empezó esto. ¿Cuántos están conmigo? A ver, ¿cuántos están conmigo? Es la verdad. ¿Cuál es tu propósito? Nuestro propósito como cristianos está resumido a venir y sentarnos en una banca. Ese es mi propósito como cristiano.
Pero se nos olvida muchas de las veces que Dios, a la mayoría de los que estamos aquí, Dios nos ha hablado. Dios ha establecido un plan y Dios ha establecido un propósito para cada uno de nosotros. Él nos ha hablado porque desde antes de la fundación del mundo, yo te he escogido a ti, Felipe, a ti, María del Cielo, a ti, Yasmín, a ti, Elena. Yo te he escogido para honra y gloria de tu nombre. Pero estás equivocado en el pensar que tu propósito como cristiano está venir a una reunión dominical. Santo, aleluya. O a media reunión dominical. Digan amén. Amén. Y denle un aplauso fuerte al Señor. Eso me incomoda, Felipe. A veces nos incomoda, pero porque es la verdad. Eso no es el propósito de Dios para tu vida. Hay algo más todavía. A veces las cosas no salen como yo quiero. ¿A cuánto les han salido las cosas siempre como ustedes quieren? Levántenme la mano para que me firmen la Biblia. No nos salen las cosas como yo quiero. Y nos desenfocamos de nuestros sueños. Los sueños que tú has tenido es porque Dios te los ha dado. Los propósitos que tú te has puesto como cristiano, como hijo de Dios, es porque Dios te lo ha dado. Es porque Dios te los ha dado. Pero a veces los perdemos. A veces tenemos un potencial en nosotros, un ministerio tan grande en nosotros que desarrollar dentro de la iglesia, pero nos perdemos. Esto ya cada vez está peor. Perdemos el rumbo y las cosas no salen como queríamos. Hay una historia que me gustó mucho y dice que había tres pequeños árboles en la colina de una montaña de un bosque. Y los tres árboles pequeñitos estaban. Empezaron a platicar entre sí cuáles eran sus propósitos, cuáles eran sus sueños. Y uno le dice, se decían entre ellos, yo quiero ser un cofre donde el mejor escultor lo grabe y le haga las figuras más lindas y más hermosas. Y donde en ese cofre se guarde el tesoro más grande de toda la humanidad y de todos los tiempos. Guardar grandes tesoros. Y yo quiero ser un cofre, decía aquel árbol. Y otro árbol decía, yo quiero ser una grande embarcación en donde en mí poder trasladar a los más grandes reyes de la tierra, llevarlos de aquí para allá. Y el tercer árbol dijo, yo quiero ser nada más un árbol en donde de cualquier lado de cualquier lado del mundo o de cualquier parte donde me volteen a ver, puedan verme como un árbol alto, recto, frondoso. Y el tiempo fue pasando y aquellos árboles se fueron desarrollando. Llegaron a una edad madura en donde llegó el tiempo de talarlos. Y vinieron los leñadores. Y uno dijo, este árbol me sirve para mi corral de ganado. Y corta el árbol. Aquel que quería hacer un cofre, lo cortan. Y terminó en un corral lleno de pastura, alimentando a los animales. El otro árbol ni siquiera llegó, terminó en una pequeña embarcación pesquera solamente. Y el tercer árbol dijo el leñador, yo no necesito absolutamente nada. Voy a hacer unos tablones y los voy a meter en una bodega para ver para qué sirven. Y pasa el tiempo y en un día que una mujer acompañada de un hombre no tenía dónde dar a luz a un hijo. Y lo único que sirvió para poner al bebé fue aquel cajón lleno de paja en donde fueron y pusieron el niño Jesús ahí, en un establo. No fue
no guardó un tesoro material, pero sí guardó el tesoro y el regalo más grande que a la humanidad se le pudo haber dado, que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra embarcación, en una ocasión, andando de pesca, un hombre se queda dormido. Y la embarcación decía, es el final. Pero aquel hombre se levanta y dice, calla y enmudece. No cargó a ningún rey de la tierra, pero en esa embarcación iba el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la tercera, los tablones que se almacenaron en una bodega, fueron los que se utilizaron para que un hombre cargara una cruz. Y desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de aquella montaña, podían ver a un ser crucificado, a un ser dando la vida. Y no solamente en aquel tiempo, sino que todavía el día de hoy, toda persona que voltea y ve hacia la cruz obtiene la salvación. No fue aquel árbol frondoso, pero sí todo el mundo lo estaba viendo. A lo que voy es a esto. No siempre las cosas van a salir como tú piensas. Aquellos 3 árboles que un día estaban platicando sus sueños y sus propósitos que tenían en la vida, los cumplieron. Quizás no de la manera que ellos querían, pero sí lograron alcanzar, y aún por todavía muchísimo más, el propósito y el sueño que un día tenían. Quizás las cosas no salen como yo quiero, y eso hace que nos desviemos del propósito de Dios para nuestra vida. Lo que nosotros deberíamos entender, mira, hay 3 áreas en donde nos podemos mover el hombre. El área número 1 es el área natural, el hombre natural. Es aquel hombre que se deja gobernar por sus sentidos. Es aquel hombre que se deja gobernar por lo que ve, por lo que escucha, por lo que dicen, por lo que palpa. Se deja gobernar, toma decisiones basadas en lo que está a su alrededor únicamente. Todo el ser, todo el hombre natural lo gobierna el mundo natural. Todo el hombre natural lo gobierna el sistema. Lo que escucha en la televisión, lo que escucha en el trabajo, lo que escucha, etc. La gente natural no conoce a Dios. La gente normal, es la gente común que anda en las calles, son tus compañeros de trabajo, son tus compañeros de escuela, no conocen a Dios. Y cuando tú le hablas de un propósito de Dios que tú tienes en tu vida, ellos se burlan. ¿Por qué? Porque ellos no conocen, porque ellos ellos no conocen a Dios, no creen en Dios, perdón. Y está la segunda área en que nos podemos mover, que es el hombre que ha tenido una experiencia con Dios. Es aquel hombre que ha tenido una experiencia con Dios. Vino a la iglesia, un día le hablaron del plan de salvación, él aceptó a Cristo, lloró en un altar, canta alabanzas, se congrega, etcétera, etcétera. Pero tiene un problema, tiene una situación ahí, tiene un problema, que no se deja gobernar por Dios. Que no se deja gobernar por Dios, sino que se deja gobernar por lo que siente, sino que se deja gobernar por lo que ve, por lo que oye todavía. Ya ha tenido una experiencia con Dios, pero no se deja gobernar por Dios. Ese es el segundo. Dios ha visitado nuestra vida, pero nosotros no le hemos entregado el gobierno de nuestra vida. No le hemos entregado. Y Dios dice, es que tú no me has entregado el gobierno de tu vida. Es una diferencia. Una persona que es gobernada por Dios y el que solo viene a la iglesia. El que es gobernada por Dios le dice a su carne,
tú no mandas en mí. Y que el que es gobernada todavía por sus pasiones, por sus sentimientos, por sus emociones, es el que le dice a la carne, ¿qué vamos a hacer? Aquel que es gobernada por Dios, ¿sí?, viene a la iglesia y se goza. Pero aquella persona que es gobernada todavía por sus sentimientos y por sus emociones, que viene a la iglesia, pero cuando le afectan, cuando le atacan esos sentimientos, cuando le atacan esas emociones, yo ya no voy a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo ya no voy a la iglesia. Cuando le atacan esos sentimientos, esas emociones, y prácticamente le está diciendo a su carne, ¿saben qué? Aquí estoy, ustedes mandan. ¿Qué razón tenía el apóstol Pablo cuando decía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino y de dominio propio? ¿Se acuerdan? Yo ya no voy a la iglesia, y estamos diciendo tú mandas. Pero aquella persona que es gobernada por Dios dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Existe gente que necesita echar mentiras para lograr o conseguir algo. Pero una persona que es gobernada por Dios dice, un momentito, espera. El padre de toda mentira es Satanás. Y yo no necesito mentir para que Dios me dé lo que Él me quiera dar. Así de simple. Amén, amén, aleluya. ¿Cuántos están recibiendo palabra en esta tarde? Amén. Es aquel hombre que se controla por lo que siente, que está siendo controlado por lo que siente. Y aquí es donde yo quiero entrar, en el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que murió en la carne. Es aquel que está juntamente crucificado con Cristo. Ya no piensa igual como lo hacía antes. Ya no habla igual como hablaba antes. Ya no lo dominan sus pasiones como lo hacía antes. Ya no lo dominan sus pensamientos, sus emociones como lo hacía antes, gracias. Sino que se enfoca en el Dios que lo llamó, en el Dios que lo escogió. Se enfoca en el Dios que tiene un plan y que tiene un propósito sobre la vida de uno. Se enfoca, creo que aquí tuviéramos que estar cada uno de nosotros diciendo, ok, me voy a enfocar en el Dios que me ha dado una palabra, en el Dios que me ha dado un ministerio, en el Dios que ha hablado a mi vida, en el Dios que ha establecido un propósito sobre mi vida para alabarle y glorificar su santo y su bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén? Se enfoca. Y no importa aunque su mundo se esté cayendo a pedazos, él confía plenamente en Dios. Él confía plenamente en Dios. Y en esta atmósfera, en esta área, se encuentra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra que en una ocasión, en una de sus navegaciones, en una de sus viajes, se soltó un viento. Vamos a la palabra. Bueno, si quieres, sígame nada más. Hechos capítulo 27. Versículo 13. Amén. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Y no mucho tiempo después
¿Qué dice? 14. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave Un un viento huracanado llamado Euroclidón. Era un viento en medio de la... Pablo tenía que llegar a Roma, porque tenía que estar con el emperador. Pero en ese trayecto se suelta un viento huracanado. Imagínense esto, un viento huracanado. Un viento huracanado. En medio del mar, en medio de aquel viento quería destrozarlos. Seguramente aquel viento quería matarlos, a Pablo y a toda la gente que iba con él. Pero dice Pablo, pero a mí se me apareció el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y me dijo, Pablo, dice el Señor que aunque se rompa la barca, tú no vas a morir. Que aunque la barca se haga pedazos, Pablo, tú no vas a morir. Hay barcas de muchos de los que estamos aquí. Hay barcas, escúchelo, de muchos de los que estamos aquí que se nos está cayendo a pedazos. Aleluya. Que se nos está destruyendo nuestra barca. Porque se ha levantado, dice la Biblia, un viento huracanado en nuestra contra. El hecho de que tu barca se hunda, el hecho de que tu barca se esté haciendo pedazos, no quiere decir que a ti no te va a pasar nada. Más bien quiere decir que a ti no te va a pasar nada. Y tú vas a llegar al lugar, dice Dios, tú vas a llegar al lugar donde yo te he mandado. Al lugar donde a lo que yo te he dicho que vas a ver, tú lo vas a ver. Es un viento que se ha levantado en tu contra. Sí, cierto. Y es un viento que quizás va a destrozar tu barca. Pero vas a llegar al destino, vas a llegar a tu destino, vas a llegar al lugar donde yo he establecido para tu vida. Y vas a ver lo que yo te he dicho que verás algún día. Si usted lo cree, den fuerte amén. Hay barcas que nos mueven. Pablo tenía un propósito, ir con el emperador. Y a Pablo se le apareció el ángel. Hay barcas que te mueven de un lugar a otro, que Dios utiliza para moverte de un lugar a otro. Y dice, ok, muy bien, llegaste a este destino donde yo te quería llevar, porque aquí te voy a enseñar. Y de esa barca, de repente dice, es tiempo que te subas a otra barca. Lo que tenemos que entender es que Dios no siempre se mueve, o Dios no siempre utiliza la misma manera para moverse. Dios no siempre utiliza la misma barca para moverte. No te aferres a la barca. No te aferres. Lo importante aquí es quién te dijo que ibas a llegar a donde tienes que llegar. Lo importante aquí es quién te dijo que ibas a llegar a tu destino. Satanás piensa que si te quita el trabajo tú te vas a deprimir. El trabajo es una barca. Satanás piensa que si te quita 2 o 3 barcas de tu vida vas a dejar todo. Pero nosotros no estamos aferrados a una barca. Pablo, se puede romper tu barca. Felipe, se puede romper tu barca. Pero tú vas a llegar a Roma, Pablo. Aleluya.
Se puede romper tu barca, Jessica, pero tú vas a llegar al destino que Dios quiere que tú llegues. Aleluya. Se puede romper tu barca, templo de fe, pero eso no nos interesa. Nos interesa aquel que dijo que íbamos a llegar a puerto seguro. Si usted lo cree, diga un fuerte amén en esta tarde. Y Pablo se para y le dice: miren, no estén tristes, tened ánimo. Ahí está en el capítulo. Tengan ánimo, en la vida van a llegar, hermanos. Van a llegar ciclones, vientos contrarios, algunos más fuertes, otros peores, de todo tipo. Pero dependiendo del destino, dependiendo del lugar hacia donde yo voy, será la magnitud del viento. Felipe, ¿por qué a mí Satanás me ataca tan fuerte y por qué no ataca tan fuerte a este? Porque tu destino todavía es mucho mayor y más lejos que el de tu vecino. Amén. Amén. Si yo quiero llegar muy lejos y quiero un vientecito, ni la barca va a mover. Pero si viene un viento contrario y se levanta, es porque hay un destino mucho mayor en Cristo Jesús, que Satanás no quiere que tú llegues a ese destino. Satanás no quiere. Pablo, se levantó contra ti una tempestad. Y ahí mismo en el capítulo dice: pero el viento huracanado va a dañar el barco. Va a dañarlo. Pero a ti no te va a matar. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Los vientos huracanados, los eurociclones que vengan a tu vida, van a romper con todo lo que tú no necesitas. Con todo lo que tú no necesitas. Y van a dejar vivo únicamente lo que Dios quiere que permanezca vivo. No hay viento, no hay huracán que sea capaz de matar aquello con lo que Dios tiene un propósito. El 100% de la gente, escucha bien esto, el 100% de la gente que está aquí, el 100% niños, tiene un propósito. Desde antes de la fundación del mismo Dios ha establecido un propósito y un plan para tu vida. Entonces no hay ciclón, no hay viento contrario que pueda romper con eso, porque desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, ya hemos sido predestinados en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay viento contrario que sea capaz de matar aquello con lo que Dios tiene propósito. ¿Con cuántos Dios tiene propósito en esta tarde? Amén. Pablo dice: a mí me habló el ángel de Jehová, de quien yo soy, a quien yo sirvo, y me dijo: Pablo, tú no vas a perecer. Fíjate, Pablo dando testimonio en medio del huracán. Y dice: y los que andan contigo tampoco. Entonces les dice Pablo: ustedes también están salvados. Imagínate la gente en medio del huracán y aquellos batallando con, ahí dice, un viento huracanado. Y luego Pablo diciéndole: tengan ánimo, no se van a morir, se va a destruir la barca, pero nosotros vamos a vivir. Está loco este. ¿Sí o no? Amén. Existe mucha gente testificando después de que Dios hace el milagro. Existe mucha gente testificando después de que Dios hace el milagro. Pero ¿sabes lo que Dios quiere, iglesia? Que tú te pares a testificar. Escúchame bien esto. En medio de la tormenta, en medio del ojo del huracán, en medio del viento huracanado, del ciclón. Porque después de que tú sanas, yo creo que Dios sana. ¿Verdad? Sí. Después de que tú sanas, yo creo que Dios sana. Pero párate en medio de la enfermedad y dime:
que tú crees en el Dios que sana. ¡Aleluya! Párate en medio de la enfermedad y dime, esta enfermedad no me va a matar a mí. Santo, aleluya. Es muy fácil decir, Dios sana después de que te sana. Pero Dios te dice, háblale a la tormenta. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar, varón? Ya me lo acabo. Pero háblale en medio de la tormenta. Háblale ahora a ese problema. Háblale a ese hijo rebelde, papás. Y dile, tú eres pastor. Tú eres un profeta. Que Dios te ha escogido para que lleves una palabra poderosa. Párate y dile a tu esposo, tú eres un siervo de Dios. Santo, aleluya. Párate en medio de la tempestad, en medio de la enfermedad y dile, tú no me vas a matar. Aleluya. Porque es muy fácil después de... Pero háblale ahora. Háblale ahora a ese hijo rebelde. Háblale ahora a ese problema económico, a ese problema financiero. Y dile, tú no me vas a matar. Y empieza a profetizar y dile, hermano, no solamente yo me voy a salvar. Pablo dijo, no nomás yo me salvo, sino que me voy a salvar yo y se van a salvar ustedes. Y párate en medio del huracán y dile, no solamente yo me voy a salvar y tú no me vas a hacer nada, sino que mi familia, mis hijos, mi padre, mi esposo servirán al único y Dios verdadero y Rey de reyes y Señor de señores. Párate y profetízale, háblale en medio de la guerra a ese problema y dile, no me vas a matar. ¿Sabes para qué? Para que la gente te escuche y sepa que creíste antes de que sucediera el milagro. Porque todo el mundo cree cuando las cosas están hechas. Pero la gente de Dios, la gente que tiene propósito, no necesita ver que las cosas estén hechas para que puedan creer. Sino que creemos, aunque no lo hemos visto, pero creemos. Y creemos que Dios tiene el control. Y creemos que Dios fue el que dio la palabra, que llegaremos a puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos que aunque la barca se esté destrozando, voy a llegar, no solamente yo, sino con todos los míos. Y voy a llegar a puerto seguro. Y ahí voy a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero párate y háblale al huracán y dile, tú no me vas a matar. Tú no me matas. Aférrate a lo que Dios te dijo. Cada vez que el milagro está más cerca, el enemigo trabaja para que las cosas, para que tú pienses que las cosas están más lejos, que el destino está todavía más lejos. Cada vez que el milagro está más cerca con tu familiar, con tu hijo, con tu esposo, con tu hija, es cuando tu hija se pone más rebelde, es cuando tu hijo se pone más rebelde, es cuando tu esposo se pone más rebelde y no quiere nada con Dios. Pero en ese momento me paro en medio y le digo, usted es un profeta, usted ha sido escogido para la honra y gloria del Señor. Y Pablo dice, a causa de mí, a causa de que yo tengo que ver al emperador de Roma, a ustedes también se les va a salvar la vida. Mira, voy a hacer un paréntesis. Existe gente que pensaba verte muerta. Existe gente que pensaba verte destruida por el viento, por el ciclón que se había levantado en tu contra o en mi contra. Pero les tengo una noticia. Pero esa misma gente te tendrá que ver celebrando la victoria de Cristo. Esa misma gente te tendrá que ver celebrando
celebrando y levantando las manos y honrando al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, y Pablo les dice, ya estoy por acabar, y Pablo les dice, vamos a llegar a una isla llamada Malta. Y en Malta, la Biblia dice, aquí 2 hombres se salvaron, y la Biblia dice que Pablo sale a recoger ramas secas. Y cuando agarra las ramas, se le prendió una víbora en la mano. No bendiga los celulares. Se le prendió una rama en la víbora, ya que estoy diciendo puras herejillas. Estaba recogiendo unas ramas y se le prende una víbora en la mano. Y la víbora era muy venenosa. No era cualquier víbora. Y la Biblia dice que Pablo la sacude en el fuego. Pero la víbora era muy, muy venenosa. Pero Pablo era el que había recibido la promesa de que iba a llegar. Pablo dijo, yo te voy a llevar. A Pablo le dijeron, tú vas a llegar a ver al emperador de Roma. Quizás a muchos de nosotros Dios nos ha dicho no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Tú vas a llegar a hacer esto, a hacer esto otro. Tendrás un ministerio grande. Yo voy a resolver tus problemas económicos. Yo voy a alcanzar a tu familia. Yo voy a sanar, yo voy a restaurar. Y a Pablo le pica una víbora. Pero la víbora que se le pegó a Pablo es una víbora mortal. Es una víbora que mata gente. Y ustedes me pueden decir a mí, Pablo tenía la promesa de que iba a llegar a Roma y se le pega una víbora que mata gente. Y me pueden decir, pero ¿por qué Dios no libró a Pablo de que le picara la víbora? No es lo mismo decir, mira, Dios lo libró que no le picara la víbora, a decir, aunque la víbora le picó, no lo mató. ¿Para que no es lo mismo? Aunque la víbora no le picó, perdón, a Pablo no lo mató. No es lo mismo. No es lo mismo. El problema de muchos de los que estamos aquí, de la gente en los caminos del Señor, es que no quiere, más bien es que quiere que nada le pase. Y Dios dice, hay una gloria sobre tu vida, hay una unción sobre tu vida que yo he puesto desde hace mucho tiempo, que es tan especial y tan fuerte, que yo voy a permitir que las víboras te piquen, Felipe. Y yo voy a demostrarle a esas víboras que antes que ellas te picaran, desde antes, más desde la fundación del mismo, yo había activado en ti el antídoto para que no te mataran. Un aplauso fuerte al Señor. Yo le había activado en ti el antídoto para que no importa que te pique la víbora. No importa. Yo sé que el testimonio de muchos de aquí es que nunca se han enfermado. Y gloria a Dios por eso. Pero el testimonio de muchos de nosotros, cuando el médico me desahució, cuando la víbora me picó y me quería matar, Dios activó el antídoto y dijo, usted no se mete con él porque este todavía tiene propósito y ahora te está predicando. Un aplauso fuerte al Señor. Ahora te está predicando aquí. Me picó la víbora, me picó. Yo sé que el testimonio de muchos de los que estamos aquí, de muchos de los que están aquí, es que nunca han fallado al Señor y gloria a Dios por eso. Pero muchos de los que estamos también aquí, cuando yo me encontraba
apacentando cerdos y deseando comer de las algarrobas, todo sucio. Vino Dios y me levantó y dijo: usted no pertenece aquí. Y cuando Satanás me quería destruir, tú no perteneces aquí, tú perteneces a la casa del Padre. Y me levantó y me restauró, y hoy estamos aquí glorificando y honrando el nombre del Señor. Estamos aquí, la víbora nos picó. ¿A cuánto les ha picado la víbora? Pero hay un antídoto que Dios enseñó desde antes, porque hay un propósito sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un propósito. Porque algunos tienen un testimonio, pero otros somos testimonio. Algunos tienen testimonio, pero otros somos testimonio. La barca, el viento no mató a Pablo. La víbora no mató a Pablo, porque había un propósito que cumplir. Otra cosa. Cuando Pablo estaba en Listra, un poquito más atrás, dice la palabra que lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y llegan los apóstoles y lo rodean. La gente siempre está yendo nomás. Esa nunca falla, los mirones nunca faltan. Lo rodearon. Y yo creo que estaban hasta dándose el abrazo ya de las condolencias. El hermano Pablo se nos fue. Y Pablo se levanta. Dice: un momentito, no me lloren porque yo no estoy muerto. Ahora mismo yo me levanto y voy a Gálatas y levanto una iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que nos han apedreado y nos han dejado por muertos, nos podemos levantar y decir: momento, no me lloren, aún todavía tengo más cosas que hacer para Dios, aún tengo más cosas que hacer para Dios? Amén, 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 amén. Un aplauso al Señor en esta tarde. ¡Aleluya! Último y nos vamos, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 12, que Herodes tomó a alguno de los apóstoles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Y el pueblo se alegraba por esto que había hecho Herodes. El pueblo se alegraba. Mató a Jacobo, hermano de Juan. Y luego mató también a Pedro, porque lo quería matar. También lo quería matar. Pero en una ocasión, Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías solo. Cuando tú eras joven, tú te ceñías solo. Dice: pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir. Le dice Jesús: y te movías tú solito, y de aquí para allá y de allá para acá. Dice: pero cuando seas viejo, otro te va a ceñir y otro te va a traer de la mano. Algunos historiadores dicen que Pedro tenía una edad adulta joven, esos 40, 45 años. No era viejo. Y Pedro se acordó, yo creo, ¿verdad? Yo no soy viejo. Y a mí alguien me dijo que cuando yo fuera viejo. Así que, Herodes, atrévete a ponerme un dedo sobre mi cabello mío, verás cómo te va. Todavía no era el tiempo.
palabra sobre tu vida. Hay un propósito establecido sobre tu vida. Sobre tu vida. Hay un propósito, iglesia. Sobre el 100% de los que estamos aquí hay un propósito. En el año 2011, en una visita de rutina, le dijeron a una madre: su hijo está muerto de un embarazo. En una visita de rutina le dijeron: su hijo está muerto. Y aferrados a una esperanza de una contraorden del cielo, deciden, y le da la orden, para que se haga un legrado de 8 semanas. Y decía: huevo muerto de 8 semanas. Y le da la orden para que se haga el legrado. Y le dice: baje al primer piso y hágase. Y con una esperanza de una contraorden del cielo, se visita una segunda opción y dice: un momentito, todavía tiene vida. Y se da el periodo del embarazo y nace el periodo del embarazo. Un día antes del alumbramiento, porque iba a ser por vía cesárea, un pastor ora y pone las manos sobre el vientre, y fue una presencia de Dios tan fuerte, fue una presencia de Dios, que aquel vientre se hacía de un lado para otro. Y empieza el pastor no sabía absolutamente nada, porque venía desde como 4,000 kilómetros hacia el norte. No sabía absolutamente nada. Y le dice al bebé que estaba en el vientre, le dice: porque Satanás quiso matarte desde antes que tú nacieras. Le dice: Satanás quiso destruirte porque eres una amenaza para el infierno, porque has sido escogido como un profeta para esta generación. Le dijo. Por eso Satanás no quería, porque Dios ha puesto una palabra profética tan poderosa en tus labios, que por eso Satanás quería interrumpir tu nacimiento. ¿Y sabes lo que albergamos esa palabra? Y por ahí hay un niño corriendo en mi barrio que se llama Santiago Isaí López Cordero, que recibió esa palabra, que ha sido escogido como un profeta en medio de esta generación, y en el tiempo veremos su cumplimiento. Pero la víbora le picó en el vientre.